Hermanos, les invito a volver a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 4 y 5, que son nuestros versículos base con los que estamos trabajando para el tema de la membresía de la iglesia local. Dice primero a los Corintios capítulo 5 versículo 4 y 5: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta ahí. Ya hemos visto, hermanos, de estos versículos inferido que el apóstol Pablo se está refiriendo a un grupo que está organizado. Vimos que es un grupo que está definido. Es un grupo que está comprometido, vamos a ver, y es un grupo que está gobernado. La tercera cualidad que vemos de este grupo o de esta membresía de la iglesia local en estos versículos es su facultad. La tercera cualidad que vemos es su facultad, esto es la autoridad delegada por Dios a través del apóstol para ejercer una obra o un trabajo específico. Es decir, no se trata de que la iglesia dijo sencillamente para empezar: hermanos, vámonos reuniendo y vamos haciendo esto. No, noten ustedes que esto fue una ordenanza apostólica. Y ya la Escritura nos enseña que nosotros debemos estar fundamentados o edificados más bien sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cierto? Los apóstoles entonces son los que nos han dejado los decretos que Dios ha establecido para el funcionamiento de su iglesia. Cuando entonces se dice que estamos fundamentados o edificados sobre el fundamento que dejaron los apóstoles, se está refiriendo precisamente a todos esos decretos, enseñanzas que de manera autoritaria dejaron para la iglesia en el futuro. Y en ese sentido el apóstol Pablo da una orden a la iglesia y dice: reúnanse. Así que noten que no salió de un deseo de la iglesia, de una buena intención o de que a alguien se le ocurrió y dijo: vamos haciendo eso, se me acaba de prender el foco. No, el apóstol fue el que determinó que se hiciera. Ahora, noten también que el apóstol también confiere de su autoridad a esta reunión, pues dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, hermanos, la palabra o la frase clave aquí es autoridad. Pues dice el apóstol: hermanos miembros de la iglesia de Corinto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto es, bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse. Ustedes
y mi espíritu. Y cuando dice el apóstol mi espíritu, se está diciendo que iba a hacer un viaje astral y que su espíritu se iba a trasladar para allá con ellos. No, hermanos, por favor, eso es totalmente antibíblico y malvado. Él está diciendo, yo estoy con ustedes en espíritu. Esto es, yo participo con ustedes. Yo los apoyo a ustedes. Yo estoy con ustedes en lo que hagan. Mi corazón, mi autoridad está de su parte, respaldándoles a ustedes en esto que van a hacer. ¿Me explico? De tal forma que si ustedes se dan cuenta, hermanos, también aquí se está confiriendo autoridad a la membresía. ¿Autoridad para qué? Para que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y eso es importante, hermanos, porque alguno dirá, bueno, pero es que se están reuniendo y van a hacer lo que quieran. Bueno, ciertamente no van a hacer lo que quieran, sino lo que la palabra de Dios enseñe. Pero noten que lo que entonces la membresía determine, lo determina en base al poder de Cristo, en base al mandato y respaldo apostólico, para entonces ejercer autoridad sobre las cosas que sucedan en la iglesia local. Hay varias inferencias en esto. Una de ellas es que en este caso el apóstol Pablo, pues él era apóstol. Ya hemos visto en otra oportunidad respecto a la actividad del oficio apostólico, en el que el apóstol era el único calificado para poder ejercer autoridad sobre varias iglesias. Cosa que no sucede con los pastores. El pastor solo tiene autoridad sobre la iglesia local en la que el Señor le puso a servir. De tal manera entonces que no se trata de que otro pastor puede interferir o mover o hacer actuar a otra iglesia de otra forma o de la manera que piense, sino que noten ustedes que el Señor en este verso está dotando de autoridad a la membresía de la iglesia local para arreglar sus propios asuntos. Observamos que el apóstol les está dando una especie primero de reprensión y de instrucción, porque les está diciendo, es que ustedes ya se debieron haber reunido. O sea, ¿cómo es que esto sigue pasando y ustedes no han hecho nada? Les está diciendo. Dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? El apóstol le está diciendo, y ustedes están ahí nomás, sin hacer nada, nomás viendo pasar las cosas. No, dice el apóstol, ustedes ya debieron haber tomado una acción. Y en ese sentido también el apóstol está infiriendo, ustedes ya tenían la autoridad para ustedes haber tomado una determinación sin que yo hubiera tenido que decirles que lo hicieran. Donde encontramos pues entonces que la membresía de la iglesia local posee la autoridad de Cristo y la autoridad apostólica para tomar decisiones en los asuntos que tienen que ver con la iglesia local. A tal punto que la membresía de la iglesia local posee la autoridad de entregar a Satanás, en palabras de la versión 60, de entregar a Satanás a uno de los que están causando problemas y están en abierto pecado dentro de esa iglesia local. Eso es algo sorprendente, hermanos, porque entonces, noten ustedes que no dice el apóstol, hermanos corintios, díganles a sus pastores que hagan esto. ¿Dice así? No,
¿O acaso dice, pastores, entreguen a Satanás a los hermanos, a estos que están pecando? No. ¿A quién le concede el Señor la autoridad en este aspecto? A la membresía de la iglesia local. Qué interesante, hermanos, porque en ese sentido, entonces, el pastor es, vamos a ver, es quien preside la membresía de la iglesia local, pero a la vez es también un miembro. Y la membresía de la iglesia local es entonces la iglesia local, es el corazón de la iglesia local, el corazón latiente, sirviente y trabajador de la iglesia local. De tal forma que puede haber, hermanos, puede haber iglesias con membresía sin pastor y caminar, según el Señor les ayude. Porque ¿a quién se está dando la autoridad aquí? ¿Al pastor? A la membresía de la iglesia local. Pero lo que no hallamos bíblico es lo opuesto. Que haya un pastor gobernando todo y haciendo todo a su antojo sin una membresía local. Y es precisamente el modelo de los lugares de donde el Señor nos sacó, ¿no es así? En donde el pastor es el superungido de Jehová y hace todo lo que le venga en gana. Bueno, hace todo lo que bien le parece. ¿Y qué le pide opinión a los de la iglesia? Nada, ¿no? Y todos lo ven de esa forma y no le besan la mano nomás porque no trae sotana, pero ganas no les faltaría. Pero noten pues, hermanos, que en la enseñanza de la Escritura, la autoridad que se dota para tratar estos asuntos se da pues a la membresía. Observamos que la membresía de la iglesia de Corinto no se estaba reuniendo para lamentar el caso del pecado que había ocurrido entre ellos, ni para redactar un informe que pudiera enviar al apóstol Pablo o a los demás apóstoles, sino que la reunión de la membresía era para emitir un veredicto sobre el pecado y sobre el pecador y tomar acciones al respecto. Esto es importante, hermanos, porque otra vez aquí está la autoridad que la Escritura le delega a la membresía de la iglesia local. En ese sentido, entonces, no era que el apóstol les dice, reúnanse para que todos se pongan a orar y a lamentar lo que está pasando. No, ni tampoco se iban a reunir para que escribieran un informe y se lo mandaran al apóstol y le dijeran, apóstol, pues tú dinos qué hacemos, lo que tú digas vamos a hacer. No, sino que les manda que se reúnan para que ellos sean los que analicen el pecado, lo evalúen y tomen acciones sobre el pecado. ¿Se dan cuenta? Y bueno, en este caso el apóstol ya les hizo la tarea y ya les dijo, esto está bien claro, hermanos, ya ni para qué buscamos más pies al gato, esto está claro y entonces ustedes reúnanse y ya entréguenlo a Satanás. De donde, hermanos, entre paréntesis, vemos un protocolo, porque dice, reúnanse. ¿Por qué no dice el apóstol, pues ya está entregado a Satanás, ya ni para qué se reúnan? No, o sea, no hace falta, nada más con que ya se les diga a todos, ya se fue entregado a Satanás, con eso ya. No, dice, reúnanse para que reunidos lleguen a esta conclusión. ¿Se dan cuenta? Hay un protocolo, hay algo que hacer, no es así nada más. Entonces, esta membresía pues posee la mente de Cristo, veíamos, y la Escritura para que a través de ellas pueda entonces tomar la situación, analizarla y a continuación tomar
a dar más bien un veredicto sobre la situación y sobre el pecador. En ese aspecto, hermanos, a través de la palabra van a encontrar cuán grave es el pecado que se está cometiendo. Hermanos, ¿están todos de acuerdo que esto es algo muy grave? Sí, pues la palabra lo dice. Ahora, hermanos, eso significa que ya que este es un pecado tan grande y grave de adulterio y que ya fue un hermano y le habló y no hizo caso, se le dio tiempo para que se arrepintiera, no se arrepintió, fue otro hermano con él y le volvió a decir y no se arrepintió habiéndole dado tiempo para que se arrepintiera. Entonces traemos esta situación porque vemos que no se arrepiente. ¿Qué debemos hacer? Debemos nada más decirle: ay, hermano, échale ganas y ya. No, la iglesia entonces, la membresía reunida, va a evaluar el pecado y va a evaluar también la pena, según los parámetros de la Escritura, evidentemente, porque como decíamos al principio, es la Escritura nuestra regla de fe y de práctica. Entonces la iglesia va a tomar acciones al respecto. ¿Qué debiéramos entonces, hermanos? ¿Cómo debiéramos tratar con este hermano? Bueno, hay que disciplinarlo. ¿En qué va a consistir la disciplina? En esto o esto otro. Tal vez esto ya no es para tanto, pero puede ser esto. ¿Me explico? Bien. Aunque el apóstol Pablo ya había dado su voto de desaprobación en el versículo 4, el mensaje del apóstol es que no debía esperar la membresía a su intervención, sino que ellos debieron haber tomado el asunto, debieron haberlo juzgado y debieron haber disciplinado a el que había pecado de esa forma. En todo esto, ¿dónde está el pastor? Vamos a ver que está presidiendo la reunión de la membresía. Pero, ¿qué pasa si una iglesia no tiene pastor? ¿Puede seguirse reuniendo para tratar sus asuntos y juzgarlos? Oh, claro que sí. Y hermanos, tal vez es el contexto donde el Señor nos sacó, como decíamos al principio, de esas enseñanzas nuevas que nos transmitieron en lugares de donde el Señor nos sacó. Y también el poco tiempo, relativamente hablando, que tenemos en el Señor y en el Evangelio, lo que tal vez nos suene un poco raro, que bueno, puede haber una membresía sin pastor, una iglesia sin pastor. Y decimos, no lo habíamos visto eso. Pero hermanos, en las iglesias históricas, en Europa, por ejemplo, iglesias que pueden tener tal vez hasta siglos de existencia, pues el pastor no va a durar 200 años vivo. Se va a morir, hermanos. Se va a morir y ¿qué va a hacer la membresía? Inmediatamente poner otro pastor. Bueno, si lo es, si lo hay, si el pastor dejó a alguien y estuvo trabajando con alguien para que se quedara en su lugar, pues tal vez sí. Pero si no es así, la membresía sigue caminando con sus oficiales. Evidentemente, probablemente habrá diáconos ahí en la membresía y seguirán dando con sus oficiales hasta que el Señor provea un pastor. Y les repito, nuestro país es un país de tradición católica, pero en países de tradición protestante es que se da entonces eso de que ellos llaman a un pastor y platican con él y le dicen, el pastor, queremos que usted sea nuestro pastor, cuáles son sus requerimientos, cómo podemos llegar a un arreglo para que usted se venga con nosotros y trabaje como nuestro pastor. Esto es algo relativamente común en Estados Unidos y en los países de tradición cristiana, cosa que tal vez, les repito, que para nosotros podría sonar un poquito extraño porque no
no es habitual en nuestro país o en nuestro medio. Aquí encontramos también al apóstol Pablo reconociendo y ordenando pues a la iglesia local tomar facultad de juzgar sus asuntos internos y de ejercer las medidas correspondientes en cada caso. El versículo 13 no solo reafirma la necesidad de una membresía regenerada y cerrada, sino que aún más nos habla de una membresía facultada para tomar decisiones y acciones contra el pecado y el pecador dentro de sus filas. Noten que dice el verso 13, porque a los que están afuera, Dios los juzgará. ¿Quiénes juzgan a los que están dentro? El final del verso 12 nos dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿A los que están dentro de qué? Dentro de la membresía de la iglesia y de la iglesia misma. Y luego el final del verso 13 nos dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a quitar? La membresía. Aquí está entonces la facultad que tiene la membresía incluso para sacar de la comunión a aquel que no se ha arrepentido y que por haber pasado ya por todo el proceso de la escritura, más bien está dando evidencias de que probablemente el Señor no le haya salvado. Así pues, esta membresía regenerada, ya que es regenerada, tiene que quitar al perverso de entre ellos. Está facultada, pues dice, quitad. Está diciendo el apóstol, no me esperen ustedes para que yo cuando llegue lo hagamos. No, dice, ustedes ya háganlo. Ustedes solos. Y aquí está una vez pues más reafirmada la independencia de la iglesia local. Cada iglesia local tiene entonces esa independencia para tratar sus asuntos y para guiarse conforme a la Escritura y la luz que el Señor les ha concedido. Así que tan solo en estos versículos, hermanos, podemos inferir con toda certidumbre que la membresía de la iglesia local es un grupo de verdaderos creyentes, esto es, regenerados, organizados, definidos, regulados, gobernados y facultados para tomar las decisiones necesarias y pertinentes en la iglesia local. Están organizados, ya dijimos, porque se organizan para hacer todas estas cosas. Están definidos porque son creyentes verdaderos, no son todo el que viene y se acerca. Están regulados porque hay estatutos, está la palabra de Dios, hay un orden que hay que seguir, y están gobernados porque en primer lugar está la palabra, para que se gobiernen ellos, y tienen también sus autoridades, y a la vez también están facultados o autorizados por el Señor para tomar decisiones necesarias y pertinentes a su iglesia local, a su situación particular, a sus necesidades particulares. ¿Qué es entonces la membresía de la iglesia? Podríamos decir que es el grupo de verdaderos creyentes regenerados, organizados, definidos, regulados, gobernados y facultados para tomar las decisiones necesarias y pertinentes en la iglesia local. Si una membresía de estas características no está establecida en su iglesia local, en primer lugar, ¿cómo ustedes podrían estar seguros de que han nacido genuinamente de nuevo? Hace algunos domingos hablábamos sobre de cómo el creyente verdadero tiene en su corazón el deseo y no solo está dispuesto, sino tiene el deseo de que alguien más pudiera ayudarle a ver y convencerse de que de verdad el Señor le ha salvado. Cuando el Señor nos ha salvado,
y podemos ver algo en nosotros, esa nueva vida, ese corazón despierto ahora a su verdadera condición, le lleva a buscar a alguien más que le ayude al menos a confirmar de verdad: ¿soy creyente? ¿Soy genuinamente salvo? ¿O solo me estoy engañando a mí mismo? Creyente pues querrá saberlo. Pero si no hay un grupo de verdaderos creyentes, ¿cómo puede usted saber que el Señor le ha salvado genuinamente? Si el resto o la mayoría de los que están allí están en su misma situación, que como decíamos la vez anterior, nunca se han preguntado si de verdad serán genuinamente salvos o no. ¿Sí me explico? Es como el ciego que guía a otro ciego. Sin una membresía de estas características establecida en su iglesia local, ¿cómo se podría entonces hacer profesión de fe? ¿Cómo se podría entonces bautizar a los nuevos creyentes? Recuerden al apóstol Pablo. El Señor los salva en el camino a Damasco y luego entonces es llevado ahí a la iglesia con los hermanos en Damasco. Luego de que predica fervorosamente, es echado, perseguido y sale de la ciudad descolgado ahí por la canasta y se va luego a Jerusalén y se quiere juntar con los hermanos. Quiere estar con los creyentes verdaderos. Noten que ya no se va allá con los judíos, ni se va con algunos otros, ni con los estoicos, ni con los epicúreos, ni con los saduceos, ni con ninguno de ellos. Se va con los creyentes verdaderos. Busca a los creyentes verdaderos, busca estar con ellos. Pues hermanos, es necesario, pues, ¿cómo haremos entonces profesión de fe? ¿Cómo o quién nos va a bautizar si en los lugares donde el Señor nos sacó se ha diluido el evangelio y las doctrinas bíblicas a tal grado de que pues la evidencia es que la mayoría pues tal vez ni siquiera son salvos y probablemente ni el pastor? ¿Me explico? Si no hay una membresía de estas características, ¿quién estaría orando, hermanos, por los demás miembros o por la iglesia? ¿Quién velaría por el bienestar del alma de los creyentes, exhortándoles o animándoles o corrigiéndoles? Hermanos, no se puede vivir la vida cristiana en aislamiento. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en aislamiento, que esté cada quien en su casa, que cada quien trate de vivir ahí su cristianismo como pueda. Yo y Dios, dicen algunos. No, hermanos, el cristianismo no se diseñó así. Puesto que en una supuesta vida cristiana en aislamiento, no puedes obedecer el mandamiento de amarse los unos a los otros. ¿Cómo? ¿A quién va a amar? Si no está en comunidad, en esa comunidad cristiana de los creyentes, si en una supuesta vida cristiana de aislamiento, no se puede obedecer el mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás hermanos. Porque esa es una de las labores de los miembros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque va a haber malos entendidos, va a haber dificultades. ¿Y qué deben hacer los cristianos? Aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si alguien es de esos que andan de una iglesia a otra y a la primera se va, hubo una situación, un malentendido, una corrección o una situación así y a la primera se va, sale de la iglesia,
¿Cómo puede vivir así la vida cristiana? No se está viviendo una vida cristiana. No se puede obedecer el mandamiento de edificarnos los unos a los otros. No se puede obedecer el mandamiento de someterse los unos a los otros. No se puede obedecer el mandamiento de obedecer a sus pastores. Está ya solo, según viendo predicaciones por internet, las que le gustan o del predicador que le agraden, y si no se agrega a una iglesia local, ¿cómo va a obedecer a su pastor? No se puede servir a Dios de manera legítima y bíblica en el aislamiento, ni practicar una interminable lista, hermanos, de actividades y mandamientos que Dios ha atado a la vida comunitaria de la iglesia local. Pues Dios, hermanos, ha atado una serie de bendiciones en la iglesia local, en la edificación de la iglesia local, a la labor de todos los miembros. Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice Efesios 4, 15 y 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leamos una vez más el final de las palabras del verso 16. Según la actividad del pastor, dice así. Según la actividad de los diáconos o algo así. No, según la actividad propia de cada ¿qué? Miembro de membresía. Según la actividad que realiza cada miembro en la membresía, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El texto nos habla pues de esa unidad orgánica en cada miembro de un mismo cuerpo. Nos habla de unidad y de correlación y de compromiso mutuos que nos mueve a poner al servicio de los demás miembros los dones que Dios nos ha dado. Hay una relación orgánica y alguien diría simbiótica en la iglesia local. La actividad y los dones activándose, poniéndose a trabajar de algunos miembros edifican a otros y los de el otro hermano le edifican a usted. Pues es precisamente la santa práctica de nuestros dones y capacidades lo que trae la edificación y el crecimiento al cuerpo local de Cristo, al resto de los hermanos a quienes Dios me ha unido en Cristo. En ese sentido, hermanos, aquellos que vienen a ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia local, son ahora unidos en Cristo, unidos, vamos a decir casi inseparablemente al resto de los demás miembros. Los que aquí son médicos, ¿cuántas veces se puede retirar un miembro, volverlo a pegar, y luego volverlo a retirar, y luego volverlo a pegar? ¿Cuántas veces soporta? Ahora, si se le pone un miembro, ¿para qué es?
para que funcione con el resto del cuerpo y que se quede allí, ¿no? Ya de por vida. Esa es la clase de unidad, hermanos, que es representada en la membresía de la iglesia local. Es una unidad tal que no, se une el miembro a los demás y somos parte los unos de los otros. Somos uno solo. Ya no es que allá los hermanos, no, nosotros los hermanos. ¿Me explico? Es comprensible que alguna persona llega a la iglesia y está visitando por algún tiempo y diga, entonces ustedes creen así, ¿no? ¿Qué está haciendo con ese lenguaje? Dice, yo estoy acá y ustedes están allá. ¿Puede un miembro decir, pues es que ustedes? No, hermanos, somos un solo cuerpo. Somos uno solo. El hermano que es miembro es parte de mí. Yo soy parte de él. Lo que su crecimiento o su detenimiento me beneficia o me afecta a mí también. Porque somos miembros los unos de los otros, nos dice la Escritura. Y como les decía, es la santa práctica de nuestros dones y capacidades lo que trae edificación a los demás hermanos, a quienes Dios nos ha unido inseparablemente en Cristo. Pero la comodidad perezosa y la apatía desinteresada no son sino egoísmo, hermanos. Solo estamos pensando en nosotros mismos cuando vivimos de manera comodina y perezosa y desinteresada para con la membresía de la iglesia local. Cuando solo estamos dispuestos a trabajar para aquello que nos retribuya beneficio a nosotros mismos o a nuestra familia terrenal. Ya les he puesto este ejemplo otras veces, como cierta persona que una vez dijo, pues yo coopero si se hace esto así como yo o los que yo quiero. Pero si no, no, la verdad es que no puedo. No puede. Entonces estaba dispuesto a colaborar cuando se iba a hacer como quería. ¿Sí me explico? Hermanos, ahí no hay una membresía. Ese no es miembro. Ese no es parte del cuerpo. No está viendo por el bien de los demás. El miembro que ve por el bien de los demás está incluso dispuesto a sacrificarse a sí mismo, está incluso dispuesto a sacrificar de sus derechos para el beneficio de los demás hermanos, para el beneficio de los demás miembros. Están ustedes parados un buen rato y les empiezan a doler los pies, ¿no es así? Están ahí en la fila y les duelen los pies. ¿Y qué hacen los pies? ¿Qué dicen? No, quédate tú con tus cosas. No, yo me voy a descansar. Ve nomás, aquí nomás estoy teniendo todo el día y no, arréglatelas tú solo. ¿Dicen así los pies? ¿Qué hacen los pies? Se aguantan, ¿no? Resisten. Aguantan el dolor, aguantan el cansancio, aguantan esa situación incómoda para que el resto del cuerpo esté bien y funcione bien. Eso es lo que hace un miembro. Esa es la labor esencial de un miembro.
Así que será necesario renunciar a ese orgullo egocentrista que impide el flujo de los beneficios espirituales, de los dones de los unos para el servicio de los otros. Si usted ha sido genuinamente salvo, Dios le ha dado un don, le ha dado capacidades con las cuales pueda servir y ser de beneficio a los demás hermanos. Que no los ponga a trabajar es orgullo, pereza y maldad. Está pensando solo en sí mismo, en su comodidad, que no le cueste trabajo, en descansar usted. No le hace que los demás batallen. A menos que no haya beneficios que reportar en provecho de los demás miembros. Es decir, que de verdad si no tiene nada que aportar, ni qué beneficios que reportar a los demás miembros, es porque ¿no será que entonces el Señor no le haya salvado? ¿Por qué un miembro no acude en ayuda de una necesidad del cuerpo? ¿Por qué no acudiría? Bueno, o porque está más enfermo que el cuerpo, o porque no es miembro del cuerpo. ¿Sí me explico? Si un miembro no acude en ayuda del resto del cuerpo, es porque o no es miembro de ese cuerpo o está más enfermo que el resto. ¿Por qué un miembro no obedece las órdenes de la cabeza? ¿Porque está enfermo? O tal vez ni siquiera está conectado a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando le da órdenes a la mano y no hace caso y no hace caso? Ahí hay un problema, ¿no es así? Ahí hay una enfermedad. Ahí está pasando algo grave. O, en todo caso, que yo estoy pensando que se mueva la mano del hermano, que se mueva la mano del hermano. No se va a mover, obviamente, porque no está conectado a la misma cabeza. ¿Y qué pasa si un miembro o alguien que se dice miembro no está conectado a la cabeza? O se aleja del cuerpo. ¿Qué pasa con un miembro cuando se aleja del cuerpo, se aparta del cuerpo? Se muere, ¿no es así? Separen un miembro suyo de su cuerpo y ¿qué le va a pasar? Se muere. Por lo que, hermanos, no es posible que haya personas que puedan estar tanto tiempo alejados de la iglesia, sin interés por Dios o por la iglesia, y seguir diciendo que son cristianos. Lo que pasa es que teníamos, hermanos, un concepto muy mundano de lo que es la membresía. Y ya que hemos visto pues lo que es la membresía de la iglesia local y algunos de sus deberes, ahora podremos hacernos la siguiente pregunta. ¿Debo yo o es mi deber como cristiano estar integrado a la membresía de una iglesia local tangible? La respuesta es sí. Sí, debemos estar integrados en la membresía de una iglesia local tangible. Oremos, hermanos, al Señor.